Ok, voy a seguir. Sí, empecé la grabación, entonces si es que tienen que salir, no hay ningún problema. Ok, ya esto va a quedar para ustedes. Yo voy a seguir. Tratar de no hacer preguntas, porque siempre a veces las hago. ¿Ya? Profesor, Dime, corazón. antes que empiece con la clase, estábamos hablando en el grupo y la mayoría quedó en que el examen sí se podría pasar para el lunes, el examen completo. Ya los jueves empezaríamos con nuestra expo, porque de ahí ya la siguiente semana de la expo creo que ya es casi los últimos días de clase para el examen final. A ver, ¿cómo? Eh, Otra vez, corazón. el lunes 23, que es el lunes que Ya, viene, sería el ajá, examen, la S2, el jueves ya. 26 sería la expo y el examen final ya el 5. O sea, el examen final sí no se mueve, sino que sí, bueno, al igual que el A ver, espera. Estamos 19 es el jueves, ¿sí? Entonces el Ujú. 19 no sería el No. examen. ¿Qué habría el 19? ¿Exposición de los seminarios? Ah, con respecto a los temas de los seminarios, había dos fechas, ¿no, profesora? 23 y 26. Sí, porque son ustedes 10, 12 expositores. Entonces son 6 o 7 por fecha. Son algo de 15 minutos para que expongan 20 minutos de preguntas. Entonces queda como que justo el tiempo. Si el examen se Ujú. da en la semana, en el 23 de febrero, sería después de los seminarios, ¿sí? Mm, El examen era el 23, el lunes antes de... No, el examen era el 19, Claro, ¿sí? ajá. Ya. Entonces, ese día, entonces no se daría el examen. Entonces, yo entendí que ese día empezaríamos con los seminarios, ¿o no? Eh, bueno, eso sí no comentaron. Solamente Ya. quedan con que el examen esté bien para el 23, y el examen final el 5 y la expo los del 26, 26 y con respecto a los del 23 no comentaron los chicos que exponían el 23. Bueno, vamos a poner el examen el 23, ¿ok? Ujú. Dependiendo, corazón, o sea, si es que en caso se presentan todos los que van a exponer, lo tomamos después. ¿Les parece? ¿Sí? Mm. En caso no se presenten, que son los 6 primeros, que ahora voy a poner, simplemente corremos y ni bien termina la última exposición, damos el examen. ¿Les parece? Ah, ok, profesor. Lo que pasa es que Profesor, no, disculpe, no el entendí. El examen se traslada para el lunes, ¿no? 23, Claro, el sí. 23. Y los seminarios, Ujú. Seminarios no se mueven, siguen igual, pero los seminarios empiezan el 23. ya, el 23 también. Ujú. Disculpe, o sea, más bien lo que estábamos comentando era la posibilidad de que si podíamos empezar el examen, claro, el 23, y si existía la posibilidad de más bien empezar los seminarios el 26, el jueves, como Es que para que, no sé, ya hay seminarios, corazón. El 26 ya hay seminarios. ¿Para cuándo lo vamos a mandar? Porque sí, después tenemos presentación de maquetas. Ujú. Maquetas empezamos también el 2. Lo que pasa es que son bastantes maquetas. Ese es el problema. O sea, yo con la experiencia que tengo para la evaluación, porque hay veces para tratar de ayudarles, nos pasamos un poquito más de tiempo en las maquetas, entonces es por lo menos media hora por cada maqueta, por lo menos. Entonces es por eso. La opción que se les da es que si es que nadie se presenta el 23 para seminarios o se presentan solamente la mitad, ese tiempo lo empleamos para el examen. Porque después correr es, yo creo que en perjuicio de ustedes, porque no va a haber tiempo para las maquetas. Se hace, por ejemplo, una o dos rondas de preguntas y si no responden, ahí queda.
cuando disponemos un poquito más de tiempo, hacemos pues una tercera ronda de repente de preguntas para ver si es que levantan un poquito. Profesora, disculpe, mis compañeras estaban preguntándose que no entendía muy bien a qué se refería seminario, presentación de seminario y presentación de maqueta. Son 2 presentaciones por alumno. Seminario es la exposición que están haciendo, corazones, que se les ha dado un tema, que han tenido que presentar una monografía, que han tenido que hacer sus PPTs, que empiezan. Claro. Se supone que el seminario es completo, ¿verdad? O sea, expones con respecto a tu maqueta, o sea, lo vas señalando y todo ello. No, mi amor. Una cosa es tu seminario, que es un tema que de haber sido una enfermedad de repente, ¿sí? Ujú, ujú. Ya, esa es el seminario. La maqueta es el producto. La maqueta es una maqueta que tú haces, ¿ok? Que se presenta ya la última semana, que es de manera individual conmigo, solamente el expositor y yo. En cambio, el seminario es un seminario es para todos, para todo el salón, donde hacen preguntas también los compañeros para poder subir las notas también. ¿Está bien? ¿O no, Sí. no? Sí, ahora sí creo que la mayoría entendió acerca de ello. Entonces, profesora, vamos coordinando con todos los compañeros cómo quedaríamos y entonces hoy en la tarde le estaríamos mandando por la delegada cómo quedamos. Ya. Ujú. Ahora, si es que de repente creo que, no sé si se han retirado algunos, no lo sé. Si en caso se han retirado, podemos ir avanzando, o sea, corriendo y eso va a dar tiempo para el examen. Si no, o sea, yo se los digo, ¿por qué pongo 2 días de maqueta? Porque no va a alcanzar el tiempo. Y ustedes se ponen nerviosos durante la maqueta. Entonces, de repente sí lo saben, pero el hecho de estar 1-1, hay veces es un poco de repente incómodo y te olvidas. Entonces, yo tengo que sacarte con cucharita, después poquito a poquito para que me digas. Entonces, eso toma tiempo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de veces, cuando ya queda muy poquito tiempo, ya no puedo hacerte una tercera ronda, una cuarta ronda para ver si sabes de repente de una manera más básica. Entonces, eso va en detrimento de su nota. Les digo porque ya son bastantes veces que voy haciendo, entonces es una manera de ayudar. ¿Ok? La otra cosa sería que de repente corremos y el examen que tiene que ser, ¿cuál tiene que ser el examen? El 5, no lo demos a la hora que tienen que darlo. De repente, ¿ok? Lo puedan dar con mi clase de fármaco. Ahí tengo espacio, son 5 alumnos nomás. Entonces, ahí pueden dar su examen final ese mismo 5 de marzo, pero ya tendríamos libre las horas de fisio. Entonces, ahí podríamos correr, ya no sería el examen, ¿ok? Solamente con el tiempo del examen, sino ya emplearíamos ahí solamente maquetas y en el otro y ya podríamos trabajar ahí mejor de repente, no sé. A ver, ustedes vean. Entonces, eso podría ser o sea, es correcto. Su mismo examen final sería el 5, pero a las 12:50 comenzaría. ¿Ok? Y obviamente los seminarios podrían pasar 26 y podrían pasar hasta lo que sería el 2. Y ya tendríamos solamente un día de maquetas que sería el 5. Esa sería una opción. O a menos que haya algún voluntario que ya el mismo día, la misma, el 2 de marzo quiera presentar. Y ahí se libera ya de todo. ¿Sí? A ver, esas son las opciones que habría para que puedan tener solamente el 23, solamente
su examen. ¿Sí? O si alguien voluntariamente quiere presentarse el 23, también hay esa posibilidad. Recuerden que los que primero presentan tienen más condescendencia al momento de evaluar, ¿no? De evaluarse. ¿Por qué? Porque son el primero, están conociendo cómo es la metodología, que ya no va a ser el mismo, por ejemplo, al último expositor. ¿Sí? Entonces vean esa manera. ¿Sí? Ok, profesora, muchas gracias. Ya, me avisan pues para poder programar. ¿Ya? Entonces sigamos. Venga. Ya se grabó eso como parte de la clase. Igual. Ya si desean, no hay problema, ya se pueden retirar si tienen que hacer otra cosa y si no, me acompañan y yo voy preguntando de vez en cuando. Si me responden, genial. ¿Ya? Porque siempre hay algunas cositas para que no me olvide. Ya, entonces vamos a hablar de lo que es el equilibrio hídrico y la fisiología renal. Y lo que es la última parte, que es la nutrición. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿ok? De lo que es el equilibrio hídrico, ¿ok? Cuando hablamos del equilibrio hídrico, vamos a hablar, ¿ok? ¿De qué? De mantener un balance. ¿Okay? El equilibrio hídrico trata de eso, mantener un balance entre qué? Entre lo que es el agua de ingreso, ¿ok? Equilibrio entre el ingreso y pérdida de agua. ¿Para qué necesitamos mantener un equilibrio entre el ingreso y la pérdida de agua? ¿Para qué? Para que la osmolaridad, ¿ok? Eso es importante, la osmolaridad, porque recuerden, cuando la osmolaridad varía, ¿okay? Van a haber cambios, van a haber movimientos de agua, ¿ok? La osmolaridad estén dentro de los parámetros normales. ¿Osmolaridad de quién? Del plasma, ¿ok? Para ser más específicos, ¿ok? Permanezca dentro de los rangos normales, dentro de los rangos compatibles con la vida, mencionan algunos libros. ¿Y qué es el equilibrio mineral o electrolítico? Este equilibrio, ¿ok? Nos habla acerca de mantener las concentraciones, ¿ok? Pero de ciertos iones, las concentraciones estables, ¿ok? De ciertos electrolitos. ¿Qué electrolitos esenciales conocemos en plata? ¿Quiénes? Principalmente vamos a hablar, ¿ok? De sodio, principalmente de sodio, porque el sodio es la vedette cuando hablamos de agua. Sodio, podemos hablar de potasio, podemos hablar de calcio, ¿ok? Entre otros. Pero el más importante va a ser sodio, siempre sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que sodio siempre va a jalar agua, siempre jala agua. Sodio siempre va a ir con su agüita, ¿ok? Siempre, 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 no se vayan a olvidar. Y eso va a ser importante cuando hablemos también lo que es la reabsorción a nivel tubular. Ahora, ¿para qué sirve mantener este equilibrio hídrico, mineral? ¿Para qué quiero mantener la osmolaridad? ¿Para qué quiero mantener la estabilidad de algunos iones esenciales? ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, para la función celular. ¿Para qué? Para los potenciales de membrana, para el transporte de solutos, ¿ok? Para que se regule la presión. Voy a poner acá mejor para que tenga. ¿Ya? ¿Okay? La importancia es, les dije, la función celular. Algo que les pregunté, me parece en algún examen, acerca de los potenciales de acción, ¿ok? Transporte de solutos. También es importante para la regulación de la presión osmótica. Y en cuanto hablamos de presión osmótica, vamos a estar hablando de la regulación del volumen sanguíneo. ¿Qué más?
También si hablamos de función celular, de repente vamos a estar hablando de lo que es contracción celular, muscular, sorry. La contracción muscular que es importante, los iones, hablábamos de sodio, de calcio que son importantes, y si hablamos de contracción muscular, hablamos de conducción nerviosa. Y en general, ¿ok? Vamos a estar hablando de la síntesis de componentes, de compuestos esenciales. ¿Ok? Y metabolismo. Entonces, para eso es importante, ¿ok? Hablar acerca de mantener el equilibrio hídrico y mineral o electrolítico. ¿Okay? Para mantener todos estas funciones. Ahora, ¿cómo mantenemos este equilibrio del ingreso y pérdida de agua? Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la ingesta del agua directa, ¿ok? Esa se da por medio de que el animal toma agua de su bebedero, ¿ok? El agua que va a venir en los alimentos, por ejemplo, en el pasto, en el forraje, en el alimento húmedo que yo le doy. Y también hay un agua, ¿ok? Aparte del agua de ingesta, el agua que viene en los alimentos es un agua metabólica. ¿Ok? Esta agua de oxigenación o metabólica es la que se va a producir en el proceso de la oxidación de los nutrientes. ¿Ok? En cuanto a los minerales, también, ¿ok? Cuando hablamos de lo que es el equilibrio mineral o electrolítico, vamos a tener que el ingreso o la ingesta de estos iones, ¿ok? Se puede dar por el ingesta del alimento, ¿ok? Sólido, también del agua. El agua también va a cargar muchos de estos iones. O también la suplementación que pueda darse a nivel de los animales de producción, que hay bloques minerales donde se les va a dar. La pérdida de agua, ¿cómo se puede dar? Por medio de lo que es la orina, ¿ok? Esta es la principal vía de pérdida de agua en mamíferos. Digamos, entre comillas, pérdida, ¿sí? Es esencial la producción de orina para la eliminación de ciertas sustancias. En heces, ¿ok? Va a ser relevante en quién? En herbívoros y en animales que van a practicar muchas veces la secotrofia, ¿ok? Luego, ¿ok? Hay pérdidas que se van a dar, se menciona de una manera de tipo insensible. Por ejemplo, la sudoración, ¿ok? Que se da por la evaporación cutánea, ¿ok? La evaporación por vías respiratorias, o la producción o la obtención de productos, como por ejemplo leche, ¿ok? Leche, ¿ok? Esta sería la pérdida, es cuando tiene, pues, las vaquitas tienen sus crías y van a producir leche, no que tomen directamente el ternero o los animales lácteos. En el caso de los minerales, ¿cómo se perdería? También en orina, ¿ok? También en las heces, también en lo que serían los productos. También se van a perder en el caso de caballos, por ejemplo, también a nivel de piel se van a haber pérdidas de iones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mantiene este balance? Este balance se mantiene, ¿cómo? Manteniendo la osmolaridad plasmática, ¿ok? Aquí vamos a recordar que a pesar de que hay una distribución diferente de los iones a nivel de líquido intracelular y extracelular, al final la osmolaridad es la misma, ¿ok? Entonces, cuando se mantiene la osmolaridad plasmática, vamos a tener que se va a mantener lo que es el volumen sanguíneo, va a haber el intercambio, pero el intercambio neto va a ser al final cero. ¿Quiénes captan, ok, lo que es el mantenimiento de la osmolaridad? Los osmoreceptores, ok. Tenemos osmoreceptores, como habíamos visto en la práctica de concentración y dilución urinaria, osmoreceptores a nivel del hipotálamo, que van a detectar esos cambios, ese incremento de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque había restricción hídrica, ¿se acuerda? Entonces, ese incremento de la osmolaridad hace que se libere una hormona, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se libera y esta va a aumentar la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Túbulo colector, ¿eh? Me habían puesto algunas cosas diferentes en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa cuando la osmolaridad disminuye? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando le dimos mucha agua a sus compañeros? Empezó a haber una dilución. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, la osmolaridad aumentaba o disminuía. Disminuía. Entonces, como la osmolaridad disminuía, lo que yo necesitaba era que inhibir a lo que es ADH. ¿Para qué inhibo ADH?
Inhibo ADH para poder diluir la orina, porque yo necesito concentrar, yo no necesito guardar agua, yo necesito más bien eliminar. ¿Por qué? Porque mi osmolaridad está bajada, ¿sí? En cuanto a la regulación, también vamos a hablar, ¿ok? Vamos a hablar ahorita de lo que es deshidratación. Vamos a hablar acerca de lo que es el volumen sanguíneo, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay una disminución del volumen total sanguíneo del BTS, ¿qué va a pasar? Ustedes deben recordar que cuando disminuye el BTS, hablar de volumen sanguíneo, que ya debe estar bien. Cuando disminuye el volumen sanguíneo que tenemos, se va a activar un sistema, ¿sí? Se activa, en realidad, dos sistemas. Uno muy rápido, que es el nervioso, pero el que se demora, o que es más el que sostiene esa regulación, va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa este sistema, ¿ok? Este sistema, ¿dónde se inicia? ¿Por qué se activa? ¿Cuál es el play de honor? ¿Qué es lo que permite que se active este sistema? La disminución, la hipoperfusión que puede haber a nivel renal. Esta disminución del volumen total sanguíneo hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que se produzca nuestra amiga angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene como función, ¿qué cosa? Eso ya lo debemos saber. La angiotensina 2 se produce para realizar dos funciones principalmente. La angiotensina, ¿qué cosa hace? Va a producir vasoconstricción sistémica, y angiotensina 2 va a estimular a la liberación o producción de aldosterona. ¿Cuál es la función de aldosterona? La aldosterona tiene como función, ¿okay?, la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio y la excreción o la secreción de potasio. ¿Ok? La secreción, o mejor excreción de potasio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando se reabsorbe sodio, ¿con quién viene sodio? Viene con agua. ¿Ok? Por eso es que está implicado en la reconstitución del volumen total sanguíneo, porque está reabsorbiendo agua, pero de una manera, digamos, indirecta, porque el sodio arrastra el agua. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro sistema más se va a activar? ¿Ok? Vamos a ver que cuando empieza a activarse este sistema, el de recaptación de sodio, ¿ok?, va a activarse aquí lo que es la liberación de otro sistema, ¿ok?, o la producción de lo que es el péptido natriurético atrial. Péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial, ¿qué cosa hace? Más bien ayuda ¿a qué? A excretar sodio y por ende agua. ¿Ok? ¿Por qué? Esta reabsorción muchas veces va a sobrepasar. Si sobrepasa, tiene que darse este proceso. ¿Sí? Otro mecanismo para lo que es la regulación, ¿ok?, de este equilibrio hídrico va a ser la sed. ¿Ok? La sed se da, ¿por qué? Porque hay un incremento de la osmolaridad. ¿Ok? Este incremento de la osmolaridad, recuerden que va a activar el centro de la sed. ¿Ok? Incremento de la osmolaridad o también una disminución del volumen total sanguíneo. Activa el centro de la sed y lo que hacen es tratar de buscar para tomar agua. ¿Sí? Aquí. Los demás procesos para la regulación, por ejemplo, de sodio, ¿ok?, están determinados principalmente, ¿ok?, ¿por quiénes? Habíamos dicho, aldosterona y péptido natriurético atrial. En el caso del potasio, que es el principal ion intracelular, ¿ok?, vamos a ver que aquí está también regulada por aldosterona. ¿Por qué? Porque aldosterona reabsorbe sodio y excreta potasio, ¿sí? Entonces tiene esa capacidad.
En el caso del calcio, ¿ok? De los fosfatos, ¿ok? O fósforo, calcio y fósforo están regulados por PTH, por paratormona, por calcitriol y la calcitonina. Ellos van a regular los niveles de estos iones. Y en el calcio de magnesio, ¿ok? Que está en el intracelular principalmente, ¿ok? Esto se va a regular a nivel de la absorción intestinal y también se excreta a nivel renal, ¿ya? Entonces, cuando hay esta interacción entre el agua y los minerales, ¿ok? Va a ser una interacción crítica, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, se reabsorbe el sodio, arrastra agua. Entonces, el volumen total sanguíneo, ¿ok? Va a incrementarse, la presión arterial si es que ha bajado, se va a tratar de mantener dentro de los niveles normales, ¿sí? Y así hay muchas aplicaciones que podemos ver a diferentes especies, ¿ok? Que van a variar tanto en rumiantes, aves, reptiles, que no trabajamos mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay que recordar que en rumiantes, ¿ok? Es importante lo que es el reciclaje de la urea, ¿ok? Que permite la conservación de nitrógeno y agua, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que se va a excretar, la excreción de los minerales se va a dar a través de eh, la leche y también de saliva en el caso de los rumiantes, solamente para mencionarlos. Lo que pasa, ok, aquí, cuando hay este desbalance y hay una deshidratación, la deshidratación puede llevar a la muerte, sí, dependiendo del grado de deshidratación que existe. Y acá hay algunos signos clínicos que están relacionados con la deshidratación, ¿ok? Entonces aquí tenemos desde deshidrataciones muy leves que no se detectan hasta deshidrataciones que pueden llevar hacia la muerte. ¿Por qué? Porque van a ser muy altas, donde el déficit va a ser tanto que puede producir el shock, la muerte del animal. Entonces está relacionada principalmente con las respuestas que hay a nivel de lo que son las mucosas, la resequedad de las mucosas, el retardo de del pliegue cutáneo, de volverlo, como peñiscarlos es extender la piel y dejarlo. ¿Y en cuánto tiempo tiene que volver? En 1 o 2 segundos. ¿Ok? ¿Qué más? Lo que es el hematocrito. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que un animal deshidratado tiene un hematocrito o proteínas totales elevadas? Porque el nivel de plasma ha disminuido. No es que el glóbulo rojo se haya incrementado, sino que el plasma ha disminuido, por eso que se está concentrando. O hay una hemoconcentración. Okay, cuando hablamos de órbitas con ojos hundidos, hablamos que el humor acuoso, okay, este está disminuyendo y por eso es que se hunden. Okay, por eso es que se están hundiendo. ¿Sí? Principalmente esto. Van a hablar más adelante ya en los otros cursos acerca de lo que es el manejo, ¿okay? De lo que es la deshidratación, pero principalmente que está regulada o está dada por este equilibrio que debe haber entre el ingreso y la salida, o la pérdida de agua, y hablábamos por los mecanismos que estaban implicados. ¿Okay? Esto es un poquito en lo que es el equilibrio, es muy poquito lo que tocamos, pero es algo básico. Entonces vamos a hablar ahora acerca de la parte renal. Lo que son los riñones, son órganos pares, ¿ok? Y que ellos tienen una función muy importante. Yo lo digo de manera muy simple, pero es algo bastante complejo, que es la filtración de la sangre. ¿Por qué? Porque el riñón tiene un sistema como si fuera un tamiz, pero un tamiz muy fino, ultra fino, que es por donde va a pasar la sangre y va a dejar solamente pasar aquellos elementos que son pequeñitos y el plasma. Lo demás va a seguir yendo, va a seguir avanzando. ¿Sí? Ahora, no es la única función que tienen los riñones, no solamente es la excreción de los productos finales de metabolismo, sustancias extrañas, ¿ok? Sino también es conservar algunas sustancias. Por ejemplo, hay unas sustancias que ya se deberían eliminar, pero el organismo, por el instinto de mantenimiento, lo va a recaptar. Por ejemplo, en el caso de la glucosa se va a reabsorber al 100% a nivel del túbulo contorneado proximal, no se pierde. Los riñones también tienen como función la regulación del equilibrio hídrico-electrolítico, como habíamos mencionado ya, principalmente, ¿okay? Cuando hablábamos acerca del efecto que tienen algunas hormonas a este nivel, que es donde se está regulando esta ¿okay? Esta parte.
¿Qué más? También regula lo que es el equilibrio ácido-base, porque es la única vía, digamos, por donde se puede eliminar lo que son los ácidos, ¿ok? Los hidrogeniones, este sistema. También tiene función endocrina. ¿Qué pasa con la función endocrina? ¿Qué cosa produce los riñones? Los riñones van a producir, ¿ok? Hormonas, por ejemplo, las que están implicadas en la hematopoiesis, ¿ok? La eritropoyetina y la trombopoyetina. Cosa también, además también producen renina. Adicionalmente, también producen lo que es el 2,3 dicalcitriol, ¿okay? Vitamina D, ¿okay? Vitamina D. También van a estar produciendo. Entonces, las funciones del riñón son muy, muy variadas. Por eso es que con la alteración de este sistema va a conllevar a cambios bastante grandes. ¿Okay? Ok. Digamos, tendría mucho más que hablar, pero ya vamos cortando. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí, ¿okay? Lo que es la irrigación, la vascularización renal. Y como les dije, el riñón es como si fuera un tamiz bastante fino, y es por ende que aquí va a llegar casi el 25% de todo el gasto cardíaco. ¿Okay? Aquí llegará y va a darse esta filtración. Aquí vemos que existen dos tipos de nefronas, ¿ok? Recordemos que las nefronas es la unidad funcional, la unidad básica del riñón, ¿ok? El nefrona va a variar muchas veces dependiendo de la ubicación, ¿ok? Tenemos diferentes nefronas, ¿ok? Miren, tenemos esta nefrona que se le llama una nefrona cortical. ¿Por qué es cortical? Porque está a nivel de la corteza, ¿ok? Y tiene un asa de Henle bastante pequeñita. Mientras que tenemos esta otra nefrona, que es la nefrona yuxtaglomerular o yuxtamedular, que va a estar en la parte del corpúsculo renal, en la corteza, y lo que es el asa de Henle principalmente va a estar a nivel de la médula. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Es principalmente la concentración. ¿Por qué? Porque el asa de Henle en una es más desarrollada que en la otra. El asa de Henle tiene esa función principal. ¿Sí? Entonces veamos una nefrona un poquito con más detalle. Aquí está la nefrona cortical y yuxtaglomerular o yuxtamedular. ¿Qué tenemos? La nefrona tiene el corpúsculo renal y más el sistema tubular. ¿Ok? Tiene un sistema colector y vasos sanguíneos que van a ser tanto aferentes como eferentes. ¿Qué vamos a tener aquí? Esto va a ser el glomérulo, en la cápsula de Bowman, que va, a eso se le conoce como corpúsculo renal muchas veces también, ¿sí? Algunas veces van a encontrar, que ya no los he visto ya mucho como corpúsculo renal que lo mencionen en la literatura. Ok, en el corpúsculo renal, acá en el espacio de Bowman, va a darse la filtración inicial. Estos son el sistema tubular, el túbulo contorneado proximal, está más cercano, el asa de Henle, por aquí, es en forma de U, ¿ok? Y lo que son el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Algo que deben tener en cuenta es que el glomérulo, la nefrona, tiene una vascularización. Tiene la arteriola aferente y tiene la arteriola eferente. ¿Qué cosa trae? Trae sangre. Viene la arteriola aferente. Estos son unos capilares, son unos ovillitos, que es el glomérulo, y luego viene la arteriola eferente. Estos son los vasos peritubulares, si queremos mencionar. Hay diferencias, ahora que estábamos, entre las especies, entre el tipo de nefronas, ¿sí? Vamos a ver que por ejemplo, los rumiantes, ¿ok? Mencionan que tienen mucho más nefronas, perdón,
yuxtamedulares o yuxtaglomerulares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de la orina. Mientras que se menciona que los monogástricos se tienen más nefronas cortitas, ¿ok? Porque tienen menor capacidad de concentración. Si vamos a hablar, podríamos hablar mucho más acerca de los tipos de nefronas en aves, por ejemplo, en reptiles. ¿Sí? Vamos a hablar de la primera parte, que es la filtración glomerular. Esto es importantísimo, ¿ok? Es un proceso clave, ¿ok? Es el proceso inicial, digamos, de todo este sistema. ¿Qué va a pasar en la filtración glomerular? La sangre está viniendo por la arteriola aferente, va a recorrer el glomérulo y luego saldrá por la arteriola eferente. ¿Aquí qué se va a dar? Se va a dar la filtración del plasma desde estos capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, que es este de aquí. ¿Qué va a determinar o qué va a... ¿qué va a determinar lo que es la filtración en el glomérulo? Va a determinarlo las fuerzas de Starling también. ¿Quiénes? La presión hidrostática y la presión oncótica. Pero aquí vamos a tener una pequeña diferencia. ¿Por qué? Por los componentes y también por la estructura de esta membrana de filtración glomerular. Vamos a hablar acerca de los componentes que tiene el glomérulo. El glomérulo, ya les mencioné que era un ovillo de capilares, un ovillito de capilares, y la peculiaridad que tiene estos capilares a nivel del glomérulo, ¿ok? Va a ser la fenestración que tienen ellos, se me va el nombre, la fenestración, ¿ok? Los capilares glomerulares son fenestrados, lo que significa que tienen como si fueran poritos o espacios, ¿ok? Por donde puede pasar, ¿ok? Agua o solutos, ¿ok? Estas serían las fenestraciones. Es el endotelio. Entonces, por este endotelio fenestrado va a pasar esto. Entonces, ¿qué va a retener? Esto va a ser como si fuera, ¿qué cosa? El tamiz, la coladerita, ¿sí? Estas serían las cribas. Si el elemento es pequeñito y puede pasar por aquí, pasará. Pero no es el único, no es la única telita por donde debe pasar, digamos así. Por ejemplo, los elementos grandes como las células blancas o los glóbulos rojos no pasarían a través de aquí. ¿Sí? Se quedarían ahí atascados. Ok, por eso se van a retener todas estas. ¿Quiénes también se quedan? Las proteínas. Y recuerden esto, las proteínas grandes no van a pasar, no pasan, por favor, recuerden eso. Y les expliqué, ¿ok? Que esto tiene una implicancia en lo que es la filtración glomerular. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra capa, que es la membrana basal glomerular. ¿Okay? Aquí ese es otro filtro más, esto es otra capa de filtración. ¿Qué va a pasar? Este también impide el paso de las proteínas grandes. Es otro. ¿Sí? Además, tenemos también a estas células que son los podocitos. ¿Ok? Los podocitos, ustedes se dan cuenta, ¿ok? Tienen, ¿qué cosa? Son células, ¿ok? Que son parte, ¿ok? De la cápsula de Bowman, digamos, ¿sí? La cápsula de Bowman tiene lo que es la forma como si fuera un cáliz de una copa, ¿sí? Una copa que está rodeando el glomérulo, ¿sí? La rodea el glomérulo ¿con qué objetivo? La de recoger todo el filtrado glomerular que va a caer. ¿Y dónde debe conducirle? Hacia el túbulo contorneo proximal. ¿Cómo está compuesta esta cápsula de Bowman? Por una capa de tipo parietal, ¿ok? Que es de las paredes, por eso se llama parietal, que es de epitelio plano, miren acá está, ¿ok? Y una capa visceral. Esta visceral está formada ¿por quién? Por los podocitos que les mencioné. ¿Qué son los podocitos? Son células que tienen así unas prolongaciones como si fueran piecitos, pero se les llama pedicelos. Estos son los pedicelos. ¿Ok? Entonces, estas podocitos, ¿ok? Van a formar como hendiduras, o sea, como una tercera capa de filtración, ¿ok? Este es un filtro bastante selectivo. ¿Qué permite pasar? Agua, electrolitos, moléculas pequeñitas, ¿ok?
pero que va a retener todo lo que es proteínas y células, ¿ok?, sanguíneas. Por eso es que no debemos ver estos elementos, a menos que haya una alteración de esta membrana. Si esta membrana ha estado alterada, rota, ¿qué va a pasar? Todos esos elementos pueden atravesar y pueden aparecer en orina. Por eso ya en enfermedades que están relacionadas con la alteración de esta barrera de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Qué más nos falta mencionar? Estas células de aquí. Estas son las células mesangiales. Las células mesangiales se encuentran aquí entre los capilares. Hay dos tipos de células mesangiales, vamos a ver. ¿Sí? Pero principalmente estas que se encuentran entre los capilares, ¿ok?, tienen una función de tipo soporte estructural que le dan a los capilares. Además, van a tener como función de regular el flujo sanguíneo, porque estas se pueden contraer, porque se menciona que las células mesangiales tienen ese origen, un origen muy similar a las células contráctiles. ¿Okay? También tienen función inmune, sí, porque pueden realizar la fagocitosis de algunas sustancias que puedan estar atrapadas por ahí por la membrana basal. ¿Sí? ¿Qué más debemos mencionar? ¿Okay? Debemos mencionar, aquí hay una estructura, acá vamos a poner más grande. A otras células, por ejemplo, acá tenemos a lo que es la mácula densa. La mácula densa es parte de este sistema tubular. Este es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, ¿ok? Miren, está pegado aquí al glomérulo. Entonces, está pegado, ¿por qué? Por una razón, para regular el flujo que va a haber a nivel de este sistema. Entonces, esta mácula densa son células diferenciadas que tienen como principal función detectar cambios. ¿Cambios de qué? De las concentraciones de sodio y cloro en este filtrado que va a haber aquí. ¿Ok? Esta mácula densa es parte del sistema de retroalimentación túbulo-glomerular que va a regular la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Entonces, esta también va a estar relacionado con la secreción de renina. ¿Okay? Eso también hay que mencionar. Aquí tenemos, ¿ok?, mácula densa, también tenemos las células yuxtaglomerulares, que son estas. Son las que van a estar produciendo la renina, y yuxtaglomerulares granulares se conocen. Y estas, que son las células mesangiales, pero que son extra, ¿ok?, o sea, que están fuera de la parte aquí. ¿Se acuerdan que mencionamos aquí? Están. Todas ellas componen, estos tres componen el aparato yuxtaglomerular. ¿Okay? El aparato yuxtaglomerular es encargado de regular por el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular el flujo que va a haber aquí. ¿Sí? Pues lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes más nos faltan? Porque ya tenemos, ¿okay?, todos los elementos que componen lo que es el glomérulo. Algo más me falta. ¿Okay? Sigamos avanzando. Aquí en las láminas van a tener alguna información acerca de los podocitos extra, porque tienen diferentes funciones, así como también de otras células, como las mesangiales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí está el proceso, ¿ok?, de filtración glomerular. Miren, este sería el endotelio fenestrado, ¿ok? Aquí sería la membrana basal, serían los podocitos. Entonces, tiene que pasar a través de estas tres capas para que el elemento pueda, ¿ok?, el filtrado, el plasma pueda atravesar. ¿Quiénes atraviesan? Acá tenemos los elementos que van a filtrar. Obviamente el agua. El agua. ¿Qué más puede filtrarse? Glucosa, aminoácidos, iones, urea, hormonas, vitaminas, ¿ok?, etc. Hasta proteínas pequeñas, proteínas grandes no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque son grandes. Entonces no pasarían esta barrera de filtración. ¿Sí? Eso tengámoslo en cuenta. Así como se filtra, vamos a ver que luego se van a reabsorber. ¿Ok? Ahora,
¿Qué factores o qué cosa hace que la filtración glomerular sea mayor o menor? ¿Ok? ¿Qué cosa vamos a tener? Ay, perdón, no se puede mover. ¿Qué factores vamos a tener? Acá está la forma. ¿Ok? La tasa de filtración glomerular está determinada por esta constante, la constante de permeabilidad intrínseca y el área de superficie disponible de los glomérulos por la presión presión efectiva de filtración se llama. ¿Ok? Aquí este valor, ¿ok? Por lo general, si es un riñón sano, siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque la permeabilidad intrínseca de los glomérulos, de los capilares, les mencionaba que era mayor, porque estos capilares son, digamos, 100 veces más permeables que otros capilares en otras partes del cuerpo. ¿Ok? Por eso es que se filtra bastante bien. Adicionalmente, ¿qué es el área de superficie disponible de los glomérulos? Es la cantidad de glomérulos disponibles para que puedan filtrar. Sí, es obvio, sí, pero pueden haber algunos glomérulos que estén, digamos, dañados o que estén apoptóticos por alguna lesión. Entonces, eso va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mencionar. Entonces, ¿esto puede variar? Sí, en el caso de que un animal esté enfermo, tenga un daño a nivel renal, que haya menor cantidad de glomérulos disponibles o de glomérulos sanos que puedan realizar la función de la filtración. En el caso de la presión efectiva de filtración, esto está relacionado con las presiones. Tenemos aquí, este es la arteriola eferente, glomérulo. ¿Qué tenemos aquí? Que en el glomérulo hay, ¿qué cosa? Esto es sangre. En la sangre tenemos la presión hidrostática y también tenemos la presión osmótica o coloidosmótica. ¿Ok? ¿Qué cosa es la presión hidrostática? Ya conocemos, la presión hidrostática es la presión que ejerce el agua contra las paredes en el caso de esta situación, es los vasos. Esta siempre va a tender a querer salir, habíamos dicho, el agua siempre quiere salir, por eso la flechita va hacia afuera. En el caso de la presión coloidosmótica, es la presión que ejerce ¿quién? Las proteínas que hay en la sangre. ¿Qué proteínas tenemos? Albúmina, por ejemplo, una de las principales. También tenemos globinas, entre otras. ¿Okay? Entonces, ¿qué presión ejerce aquí en las proteínas? Una presión que hace que el agua se mantenga dentro del recipiente, no, dentro del el lugar donde lo está conteniendo, en este caso dentro del vaso sanguíneo. Por eso es que la flechita va hacia adentro. Entonces tenemos 60 milímetros de mercurio de presión hidrostática y 32. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para edema? Veíamos que pasaba en el intersticio, pero ahora el intersticio es, ¿qué cosa? Es el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman solamente hay una presión, se le llama la presión de la cápsula de Bowman. ¿Ok? ¿Por qué creen que solamente hay una sola presión? ¿Por qué no habrán las dos presiones que siempre hay? ¿Por qué no hay hidrostática y osmótica o coloidosmótica? ¿Por qué solamente hay una sola presión? Mira, ¿por qué se ha sumado? No. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener en cuenta la parte teórica que habla acerca de lo que es la filtración, la barrera de filtración glomerular. ¿Qué decíamos? Que la barrera de filtración glomerular no dejaba pasar proteínas grandes. Por ende, la presión coloidosmótica aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser 0. Si es que hay presión coloidosmótica aquí, ¿qué quiere decir? Que esta barrera de filtración glomerular está alterada. Eso solamente hay acá presión hidrostática, la presión de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Por eso, yo les puedo preguntar. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan en edema? Sumábamos los que tenían la misma dirección y le restábamos a la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Tenemos la presión hidrostática, le resto ambos y voy a tener la presión neta de filtración. En este caso, ¿ok? Va a producirse, ¿cuánto? 10 milímetros de mercurio es la presión. ¿Para qué? Para que se filtre. Profesor, ¿y en el otro extremo no hay para ver si hay absorción? No.
Acá solamente se da en ese paso. Entonces, aquí en el glomérulo solamente se da filtración, porque no hay ni siquiera fuerza para que pueda pasar, ¿sí? Porque no habría. Solamente se da la filtración. ¿Cuándo puede variar esta presión efectiva de filtración? Cuando, por ejemplo, se incrementa la presión hidrostática, o si se incrementa la presión hidrostática, incrementa la presión efectiva de filtración. ¿Qué más? Cuando disminuye la presión oncótica, también. Cuando disminuye, ¿ok? La presión de la cápsula de Bowman. Pero ¿en qué situaciones se van a dar estos cambios? Va a estar regulado principalmente, por ejemplo, por la regulación que va a haber a nivel de la arteriola aferente y eferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una vasoconstricción a este nivel, a la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Va a llegar menos sangre. ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática? Disminuirá. Disminuye la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Puede haber que menor filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, estas dos arteriolas son importantísimas. Y estas arteriolas tienen receptores para angiotensina 2, por ejemplo, que se libera, por ejemplo, en el caso de hemorragias, cuando vimos hace un momento para el caso de la regulación del volumen sanguíneo. ¿Qué cosa hace angiotensina 2? Angiotensina 2 tiene receptores para tanto arteriola eferente como eferente, pero niveles bajos de angiotensina 2 va a tener un efecto aquí arteriola eferente. Entonces, si arteriola eferente produce una vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Aquí la presión hidrostática aumenta. ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad para que salga. Disminuye. ¿Ok? Entonces, por eso aumenta aquí la presión hidrostática. ¿Qué pasa si es que los dos, si este produce vasoconstricción y este vasodilatación? Aquí la presión hidrostática disminuiría. ¿Okay? Acá tengo muchos ejemplos acerca de lo que es la tasa de filtración glomerular. Cuando hay, por ejemplo, una obstrucción uretral, ¿qué va a pasar? La presión de la cápsula de Bowman puede incrementarse. Si esto incrementa, ¿qué puede pasar? Si Bowman incrementa, la tasa de filtración glomerular disminuye. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la tasa de filtración glomerular? Me dirán. ¿Por qué creen que sea importante? Ay, no, yo pensé que están ahí. Cuando hablamos, ¿ok? de la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de lo que es la eficiencia que tiene este sistema. ¿Qué cuán eficiente va a ser al momento de poder hacer este proceso de filtración? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mide la tasa de filtración glomerular? Lo hemos visto aquí, se va a medir como milímetros, ¿okay? Por minuto. ¿Sí? Sigamos, acá es importante, a veces me olvido algunas cosas. Ya, aquí, sigamos en la presión hidrostática del glomérulo. Recuerden que aquí en esta presión puede incrementarse, ¿por qué? Porque está dada, ¿ok? Principalmente uno de sus determinantes va a ser la presión arterial sistémica, ¿ok? La presión arterial sistémica se incrementa, también va a incrementarse aquí la presión, ¿sí? ¿Qué más? Esta resistencia que va a haber de estas arteriolas también va a ser importante, ¿ok? Si se incrementa la presión hidrostática, se incrementa la filtración glomerular. ¿Qué pasa si hay una vasodilatación de la arteriola aferente? Uy, va a ingresar más sangre. ¿Qué va a pasar? Incrementa filtración glomerular. Pero si hay una vasodilatación y una vasoconstricción aquí, uy, sería mejor. ¿Sí? ¿Qué más? En cuanto a la presión oncótica, ya habíamos visto los mismos, los mismos factores como que están relacionados con las proteínas plasmáticas, especialmente albúmina. Vamos a ver que en caso de hiponatremias, hipoproteinemias, hipoproteinemias, o sea que hay disminución de las proteínas, ¿qué va a pasar? Esta presión
osmótica, coloidosmótica, va a disminuir. Si disminuye, ¿qué va a pasar? La filtración glomerular, ¿ok? Va a incrementarse. Esto puede causar edema, sí, puede causar edema por fuga, ¿ok? Por fuga de líquido. Cápsula de Bowman, que no es otra cosa que la presión hidrostática, ¿ok? Esta presión hidrostática, la presión hidrostática de Bowman, recuerden que se opone a la filtración, ¿ok? Ahora, ¿qué pasará si es que hay una obstrucción, dije, al túbulo renal? Pues puede haber un incremento del volumen de filtrado, porque incrementa la presión de la cápsula de Bowman, ¿ok? Y de esta manera va a disminuir la tasa de filtración. ¿Por qué? Porque si lo aumento aquí, disminuye esto. ¿Sí? Acá aplicamos la ecuación de Starling, sí, podemos aplicar la ecuación de Starling, pero no tiene mayor, ¿ok? Caso ponerlo, porque si lo sabemos de manera teórica, va a ser mucho más fácil que aprendernos las fórmulas. ¿Ok? Ahora, acá tenemos nuevamente lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Okay? Esto es la permeabilidad que va a tener los capilares, ¿okay? La permeabilidad selectiva que habíamos mencionado, que era casi 100 veces mayor que otros capilares. ¿Ok? ¿Qué más podemos mencionar? Ya, después les pongo. Mencionemos también aquí que hay factores, ¿ok? Que van a estar, que puede ser extra, ¿ok? Que afecten la filtración glomerular, ¿ok? Por ejemplo, veamos que si es que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, esto obviamente va a repercutir sobre la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Disminuye, ¿por qué? Porque está habiendo menos flujo, ¿ok? Por eso. Acá, en esta parte, traten de buscar ejemplos, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de cualquiera de estos tres factores que podrían variar, ¿ok? ¿En qué casos podría haber disminución o aumento de la presión hidrostática glomerular? Por ejemplo, perro deshidratado, ¿ok? O perro, gato, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Disminuye. Si disminuye presión arterial, disminuye la presión hidrostática del glomérulo. ¿Y qué va a pasar? Que la filtración glomerular también va a disminuir. Eso, ¿cómo yo lo vería? Que va a haber, pues, disminución de la producción de orina. Y cuando hay disminución de la presión, de la producción de orina, ¿cómo se llama? Va a haber oliguria. ¿Ok? Oliguria. De repente no aplicado acá, ahora, pero sí a posibles otras aplicaciones es cuando se usan fármacos que van a producir vasodilatación, ¿ok? Aquí a nivel renal, ¿ok? ¿Qué va a producir? Va a producir una vasodilatación de estas arteriolas. ¿Qué va a pasar? Incremento de la presión hidrostática, incremento de la presión de filtración, incremento de la diuresis, ¿ok? Eso es para incrementar lo que es la eliminación, producir más orina. Ejemplo para presión oncótica. Una, por ejemplo, hipoalbuminemia, disminución de albúmina en cualquier especie. Por ejemplo, si fueran bovinos, podría ser por alguna parasitosis intestinal. Entonces, ¿qué va a hacer? Disminuye esta presión. Si disminuye, va a disminuir la presión oncótica, va a incrementarse la filtración glomerular y va a haber una filtración excesiva de líquido. Va a pasar mucho líquido y que puede producir, habíamos mencionado, ¿qué cosa? Un edema subcutáneo o ascitis. En animales que tienen problemas, ¿okay? Por ejemplo, la enfermedad nefrótica en perritos, ¿ok? Por lo general hay pérdida de proteínas porque hay
que hay alteración en esta barrera. Entonces, la presión oncótica disminuye. ¿Ok? La filtración glomerular, vamos a hablar inicial, va a aumentar. ¿Ok? ¿Qué va a producir? Va a producir proteinuria, va a haber presencia de proteínas en la orina y posiblemente más adelante va a producir edema. ¿Sí? En gatos, no se olviden, clásico, obstrucción uretral. Y también puede producirse en algunos casos cuando se habla de inflamación renal o algún tumor que va a hacer que se incremente la presión a este nivel, ¿no? Para disminuir la filtración. ¿Qué? Vamos a hablar de esta presión neta, ¿ok? Este coeficiente de filtración, ¿ok? Está relacionado con el área principalmente, ¿sí? Área de filtración y permeabilidad de la membrana. Recuerden, si un animal tiene, por ejemplo, una alteración, una glomerulonefritis, ¿ok? Una inflamación, ¿ok? De los glomérulos, daño de la membrana basal, va a disminuir su permeabilidad, ¿ok? Va a disminuir esa área, su coeficiente de filtración, su KF, coeficiente de filtración. Disminución de su KF. ¿Por qué? Porque va a haber fibrosis a nivel de los glomérulos. ¿Sí? Eso principalmente. Ahora, cuando hablamos de lo que es depuración, ¿qué cosa es una depuración? ¿Ok? Perdón. La depuración es, digamos, la que nos dice esta depuración o qué cosa mide. Es una manera de evaluar la actividad del riñón, ¿sí? Esta es la depuración o el aclaramiento renal, o también le van a contar de repente en el inglés el clearance o clearance, ¿ok? Y lo que nos dice que es el volumen, ¿ok? Del plasma del que se va a eliminar completamente una sustancia, ¿ok? Del riñón. ¿Por qué? Por unidad de tiempo. Es una medida, es un parámetro, ¿ok? Entonces, como les dije, la capacidad del riñón, del pulmón, del riñón de limpiar, ¿ok? La sangre de un soluto específico. ¿Por qué de un soluto específico? Porque este soluto es como un marcador que nos va a decir la función, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir. ¿Qué se utiliza? Puede utilizarse diferentes sustancias. La que se utiliza principalmente es la inulina, no está acá. ¿Okay? La inulina, ¿ok? Es un polisacárido que se va a filtrar, tiene que filtrarse, la sustancia tiene que filtrarse, pero no tiene que reabsorberse ni secretarse, ¿ok? Entonces, el aclaramiento de la inulina, ¿ok? Nos va a dar ¿qué cosa? El flujo de filtración glomerular, para saber cuánto se está, ¿ok? Filtrando a través del glomérulo. Ese es el objetivo, ¿ok? De medir esta depuración. Por ejemplo, en el caso de la inulina. ¿Existen otras sustancias? Sí, acá está la inulina, ¿ves? Filtración 1, o 100%. ¿Otras sustancias que se utilizan? Sí. ¿Cuál? La creatinina. Entonces, ¿qué pasará con la creatinina? Tiene que cumplir con las características. ¿Filtración? Sí, se filtra, ¿ok? Muy bien. Pero, ¿se secreta? No. ¿Se reabsorbe? No. Entonces, esta secreción, que a veces se da un poquito, pero es casi mínima, ¿ok? Va a permitir que yo midiendo el aclaramiento, ¿ok? De creatinina, puede estar muy cerca a lo que es la filtración glomerular, ¿ok? ¿Se utiliza en la clínica? Sí se utiliza. ¿Se puede colocar con fórmula? Sí, ¿ok? Es la que se utiliza principalmente. ¿Por qué? Porque colocar inulina es un poquito difícil, ¿sí? No difícil, sino que va a conllevar a hacer pasos que no se deberían y vas a someter a estrés al animal, ¿sí? ¿Tenemos otras sustancias? Sí, ¿ok? Que, por ejemplo, pueden utilizarse. Por ejemplo, sodio, ¿ok? Pero sodio,
Recuerden que se puede reabsorber, glucosa también se puede reabsorber, entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, por eso se utiliza creatinina principalmente. ¿Qué? ¿Qué pasaría si el aclaramiento no sale como yo quiero? ¿Qué podría estar pasando? Pues de repente el flujo plasmático es menor, por eso hay menor aclaramiento, disminución porque hay alguna enfermedad a nivel glomerular, ¿ok? Hay de repente algunas, depende de la sustancia que estoy utilizando no es la adecuada, que se secreta y se reabsorbe, por eso no me da una información adecuada, o condiciones fisiológicas que puedan afectar, como deshidratación, ¿ok? O que estén haciendo ejercicio, dieta, incluso el estado, la edad también va a tener un efecto, ¿sí? Oh, ok, sigamos con filtración glomerular. Ahora, ¿quiénes regulan o cómo se regula la filtración glomerular? Ok, ya hemos visto, ¿ok? Acerca de cuáles son los determinantes. Ahora, ¿cómo se regulan estos determinantes? Los principales determinantes, ¿ok? Para la regulación del flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración va a ser, ¿ok? Lo que es el flujo sanguíneo. Y esto se va a regular o va a estar dada por la presión de perfusión y la resistencia vascular, lo que ya habíamos mencionado, ¿ok? Y estos se ven afectados, la resistencia vascular se ve afectada, ¿por qué? Por los mecanismos intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles son los mecanismos intrínsecos y extrínsecos de la tasa de filtración glomerular? Los intrínsecos son el mecanismo miogénico y el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Y los extrínsecos, que están fuera del sistema, van a ser el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, angiotensina 2. ¿Sí? Vamos a ver el primer determinante. ¿Okay? Lo que es el reflejo miogénico o el mecanismo miogénico. Entonces, el mecanismo miogénico es una respuesta, digamos, rápida, automática, ¿ok? De las arteriolas, pero sobre todo de la arteriola aferente, ¿ok? Es una respuesta automática sobre los cambios que van a haber aquí en la presión que va a llegar a esta arteriola, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mantener la tasa de filtración glomerular constante, ¿ok? Y obviamente con ello también el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Ahora, esto es intrínseco. ¿Por qué es intrínseco? ¿Ok? Porque es el músculo liso vascular, ¿ok? El que va a responder. Entonces, no requiere, ¿qué cosa? No requiere hormonas, no requiere ni siquiera liberación de neurotransmisores, no, ¿ok? Entonces, este músculo liso vascular va a responder de manera intrínseca propia y es parte de esta autorregulación renal, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Cuando aumenta la presión arterial, ¿ok? Va a haber un estiramiento de las paredes de la arteriola aferente. Así. Va a haber un incremento de estas paredes. ¿Y qué va a pasar? El músculo liso vascular va a responder. Como se está distendiendo, va a responder. ¿Cómo? Disminuyendo el diámetro del vaso, produciendo una vasoconstricción. ¿Esto qué hará? Que se reduzca, ¿okay? El flujo sanguíneo al glomérulo, evitando que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces lo protege, porque recuerden, su objetivo es mantener. ¿Ok? ¿Y qué pasará si pasa lo inverso? Por ejemplo, si hay una disminución de la presión arterial, la arteriola aferente se va a relajar. ¿Ok? Y va a aumentar el flujo. ¿Para qué? Para que la tasa de filtración glomerular se mantenga, ¿ok? Estable. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo se da esta respuesta? Entonces acá tenemos, ¿ok? Esta respuesta. Cuando se da este aumento o disminución, ¿qué va a pasar? Va a haber un estiramiento de la pared, ¿ok? De la arteriola o una disminución del estiramiento. ¿Qué va a pasar? Las fibras del músculo liso tienen canales de calcio, pero estos canales de calcio no son dependientes de voltaje, no son dependientes de iones, sino son dependientes de estiramiento o sensibles al estiramiento. ¿Okay? Entonces, cuando captan el estiramiento,
¿qué va a pasar? Se abren estos canales de calcio, entra calcio, ¿ok? Y se va a producir la contracción por el mecanismo que ya conocemos, ¿ok? Si disminuye o no se da el estiramiento, disminuye el estiramiento, ¿qué va a pasar? Hay menos calcio, y si hay menos calcio se da la relajación. ¿Cuál es el efecto? Vasoconstricción, que va a proteger al glomérulo de las presiones excesivas, y vasodilatación para mantener la filtración glomerular cuando la presión arterial baje. ¿Okay? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere proteger al glomérulo por los daños? Porque recuerden, si hay menos glomérulos, menos superficie de filtración. ¿Ok? Es importante este mecanismo para mantener constante la filtración glomerular. Eso es importante. ¿Ok? Además, va a contribuir con el balance hídrico electrolítico. Este es uno de los mecanismos muy bonito. ¿Okay? El otro es lo que es el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a ver que cuando se incrementen los niveles de concentración de cloruro de sodio, ¿ok? Va a ser captado a nivel de la mácula densa, a nivel del túbulo contorneado distal. La mácula densa capta este incremento y lo que hace es avisarle a estas células yuxtaglomerulares, ¿ok? ¿A qué? A que produzcan sustancias. ¿Para qué? Para que puedan producir, ¿cosa? Sustancias vasoconstrictoras. ¿Como quién? Por ejemplo, adenosina, ATP, tromboxano. Estas sustancias van a llegar aquí a la arteriola aferente. ¿Qué van a producir? Una vasoconstricción. Por ende, van a producir una disminución de la presión arterial glomerular. Por ende, van a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? O sea, aquí es importante la mácula densa que capta ese incremento de la concentración de cloruro de sodio. ¿Sí? En la parte de lo que es el sistema nervioso simpático, que es la parte extrínseca, ¿ok? Vamos a ver que las células yuxtaglomerulares, las granulares, las que producen renina, van a tener receptores beta 1, es decir, cuando se active el simpático, se libere la adrenalina, noradrenalina, esta se puede unir a sus receptores beta 1 y ¿qué pueden hacer? Pueden producir o estimular la secreción de renina. ¿Y estoy en la renina para qué? Renina vasoconstrictor, ¿se acuerdan? Que les mencionaba a nivel de lo que es arteriola aferente y eferente, de receptores ahí. Y en el caso de lo que son las arteriolas aferentes y eferentes, también tienen receptores para lo que son adrenalina y noradrenalina, pero ahora son receptores alfa 1, o si son alfa 1, ¿qué van a producir? Van a producir, recuerden, vasoconstricción o vasodilatación. ¿Sí? Si es simpático, vasoconstricción. ¿Qué va a hacer? Disminuye la tasa de filtración glomerular y la producción del, ¿sí? También tenemos células epiteliales que también tienen, pero no están relacionadas principalmente con la función de la regulación a nivel glomerular. Ok, ahora, cuando hablamos de la renina, ok, vamos a hablar que existe una relación o una regulación, ¿ok? Un equilibrio que hay entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿ok? Entonces, tenemos sustancias como por ejemplo la renina, que es un vasoconstrictor, ¿ok? Que cuando se libera renina, ¿ok? No es que la misma renina produzca una vasoconstricción, sino que a través de la activación de la renina, esta va a activar al angiotensinógeno, ¿ok? Que se produce en el hígado, va a activarse y este angiotensinógeno va a catalizar la conversión, ¿ok? A angiotensina 1. Esta angiotensina 1 luego se puede convertir en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 es la que tiene el efecto vasoconstrictor. Y también la de producir aldosterona. Sin embargo, así como hay sustancias que son provasoconstrictoras o vasoconstrictoras, también existen sustancias vasodilatadoras, porque tiene que haber un equilibrio entre ambos. Entonces, aquí tenemos al sistema calicreína.
La calicreína va a producir sustancias que van a producir vasodilatación, como por ejemplo el óxido nítrico, ¿okay? Que está relacionada con lo que es la producción de lo que son estas sustancias vasodilatadoras. Acá tienen un resumen de lo que es la regulación de la parte de filtración glomerular. Aquí. ¿Okay? Denme un segundito. Voy a tomar, denme 5 minutitos para seguir hablando de la segunda parte, que es la reabsorción y secreción tubular. De una manera bastante sencilla lo vamos a hablar ahora. Un segundito.
Seguiré. Tomando algunos descansos porque descanso. Ok, vamos a la parte de lo que es la parte tubular. En la parte tubular, recordemos que comienza a nivel de túbulo contorno proximal, termina a nivel de túbulo colector. Aquí se va a dar principalmente lo que son los mecanismos de reabsorción y de secreción o excreción. ¿Okay? ¿Qué cosa es la reabsorción? Es cuando el filtrado, el ultrafiltrado, ¿okay? Glomerular, va a perder ¿qué cosa? Va a poder perder agua, puede perder solutos, ¿okay? Y esto puede variar según las necesidades fisiológicas. Esto ocurre a lo largo de todo toda la nefrona, toda la nefrona, ¿ok? ¿Hay diferentes mecanismos? Sí, hay diferentes mecanismos que vamos a, observar. Entonces, vamos a ver aquí, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Es bastante largo esta parte, ¿ok? Pero vamos a tratar de hacerlo de manera más ordenada, ¿sí? Parte por parte. La primera sección hacia acá es el túbulo proximal. Entonces, en el túbulo proximal, túbulo contorno proximal, llama túbulo proximal. Entonces, vean aquí, tiene diferentes transportadores, canales, que va a permitir ¿qué cosa? Que se reabsorba casi el 65 o 70% del filtrado. De aquí, casi el 70% del filtrado se va a reabsorber. ¿Qué cosa va a haber en el túbulo contorneado proximal? Va a haber transporte activo de sodio. Principalmente transporte activo es lo más importante, ¿ok? El transporte activo de sodio se va a dar por medio de lo que es el mantenimiento, ¿ok? A nivel de la membrana vasolateral de la bomba de sodio y potasio ATPase. ¿Ok? Se va a dar el cotransporte de aminoácidos, ¿ok? Además, vamos a ver que a este nivel también se va a estar reabsorbiendo lo que es bicarbonato, lo que es cloro, ¿ok? Y especialmente vamos a ver que aquí a este nivel se va a estar dando la reabsorción de lo que es la glucosa, ¿ok? La glucosa se reabsorbe al 100%. Por eso es que vemos que si un perro tiene glucosuria, posiblemente es que la glucosa que tenga a nivel sanguíneo está excediendo la capacidad tubular. Es por eso que aparece en orina. ¿Ok? Sí. A este nivel, a nivel del túbulo colector, ¿qué vamos a tener? Que la reabsorción es de tipo isosmótica. ¿Ok? Es decir, agua y solutos se van a reabsorber juntos. En el caso de la reabsorción de glucosa, hay que tener en cuenta, ¿ok? Que existen dos mecanismos de reabsorción por medio de la SGLT2 y SGLT1. En el nivel de la membrana apical están estos dos transportadores. Tenemos que el SGLT2 está a nivel de lo que es el segmento inicial del túbulo contorneado proximal. Y este va a reabsorber casi el 90% de toda la glucosa que haya en el ultrafiltrado. Entonces, el SGLT1 va a estar a nivel del segmento distal del túbulo proximal. Este va a absorber ese 10% que resta. ¿Ok? Entonces, ellos van a trabajar a contragradiente o en contra de la gradiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a pasar? Van a estar usando energía. Y la energía la usan la energía del sodio. Por eso es que es un transporte activo secundario. ¿Sí? Pero este sodio va a ser sacado, reabsorbido, ¿ok? Eliminado a través de lo que es la bomba de sodio y potasio ATPasa a nivel de la membrana vasolateral. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo sale la glucosa? A través de la membrana vasolateral, a través de los GLUTs. ¿Ok? GLUT2 a nivel proximal y a nivel distal, GLUT1 se menciona. ¿Sí? A nivel distal. ¿Qué más podemos mencionar cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes mellitus en perritos y en gatos? Vamos a ver que se da glucosuria. ¿Por qué? Porque se está
hay demasiada cantidad de glucosa para que el túbulo colector pueda reabsorber, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos mencionar? Aquí a nivel del túbulo contorneado proximal, en el caso de la glucosa, que es uno de los efectos de los elementos más resaltantes, ¿ok? Que van a ser importantes, también debemos mencionar que todos estos procesos, ¿ok? Aunados, van a permitir que se dé ese 60-70%, de 65-70% de reabsorción de solutos. Pasaremos al asa de Henle. En el asa de Henle, ¿ok? Que está presente, como ya habíamos mencionado, en las nefronas yuxtamedulares de mamíferos, también en aves, ¿ok? Se va a dar lo que es la generación del gradiente osmótico medular, que va a ser importante para la concentración de la orina, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver la rama descendente del asa de Henle, que es como una U, ¿ok? La rama descendente es permeable al agua, ¿ok? Pero es impermeable a los solutos, o sea, no puede salir acá cloruro de sodio. Entonces, aquí se pierde el agua por ósmosis. En el caso de la rama ascendente fina, ¿ok? Es impermeable al agua y va a reabsorber cloro y sodio de manera pasiva, ¿ok? Cloruro de sodio es pasivo, acá pasivo, ¿ok? En cambio aquí, en el rama ascendente gruesa, se da la reabsorción activa de sodio, cloro y potasio, ¿ok? Y aquí se da por medio de ¿qué? De los NKCC, ¿ok? Y esto va a crear lo que es la hiperosmolaridad medular. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver que habíamos visto que los rumiantes, ¿ok? Tienen nefronas con asas de genes largas que permiten que se dé una adecuada concentración de la orina en condiciones, por ejemplo, de deshidratación. ¿Ok? Eso es importante. Vamos a ver ¿ok? Lo que habíamos estado mencionando aquí. Y se da ¿ok? el paso o las características que habíamos visto que era permeable, que no era permeable al agua, y en esta parte que se da el transporte, ¿ok? En la rama ascendente, la parte delgada, ¿ok? Vamos a ver que se va a estar dando la reabsorción de manera pasiva de sodio y cloro, ¿sí? ¿Para qué? Para generar esta gradiente. Genera esta gradiente que va a permitir, que se dé la concentración urinaria. En el caso del túbulo contorneado distal, ¿okay? Habíamos visto anteriormente que era importante. ¿Por qué? Porque aquí, como estaba pegadito al glomérulo, ¿okay? Manejaba lo que era los mecanismos de regulación intrínseca de la filtración glomerular. ¿Okay? A este nivel, se puede reabsorber menor cantidad, ¿ok? Comparado con el túbulo contorneado proximal, que era de 65 a 70, aquí se puede reabsorber menos cantidad, hasta un 10%, de 5 a 10% del filtrado restante. Sin embargo, aquí es importante mencionar algo, ¿ok? Acá hay receptores para lo que son hormonas. Por eso es que se menciona que esta sección, esta parte, está regulado hormonalmente. ¿Con quién? Con aldosterona, ¿ok? Que va a incrementar la reabsorción de sodio, ¿ok? Y por ende va a arrastrar el agua y va a tratar de conservar los volúmenes. También está PTH o paratormona, que va a incrementar la reabsorción de calcio y va a disminuir la reabsorción de fosfatos. ¿Qué más? Acá van a ver, hay una secreción bastante buena o activa de potasio y también de hidrogeniones. ¿Sí? Aquí se elimina esto. ¿Para qué? Para el balance ácido-base. ¿Ok? Y obviamente de potasio. Se llama potasio para el equilibrio de potasio y ácido-base para los hidrogeniones. ¿Ok? ¿Qué cosa podría producirse acá? Por ejemplo,
Un gato que pueda tener hipocalemia, ¿ok? Es decir, que va a haber disminución, ¿no? De la secreción de potasio en el túbulo distal, ¿ok? ¿Para qué? Para poder preservar este potasio. Como el gato tiene hipocalemia, yo necesito que a nivel del túbulo contorneado distal se secrete menor cantidad de potasio para mantenerlo, porque si recuerden es un ion importante a nivel de lo que es el líquido intracelular, ¿sí? Acá está el túbulo contorneado proximal. De la secreción habíamos hablado de potasio principalmente y también la secreción de lo que son los hidrogeniados. En la parte del túbulo colector, vamos a tener que también está regulado hormonalmente. Está regulado hormonalmente, vamos a tener que aquí también va a actuar ADH. Oh, me olvidé en el túbulo, en el asa de Henle, que también hay receptores para lo que es ADH, que va a estimular la actividad de las NKCC. ¿Okay? Eso. Entonces acá en el túbulo colector vamos a ver que tenemos una intensa actividad que está dada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta es la última parte, la parte final del ajuste. Aquí se va a dar una reabsorción, se menciona mediante mecanismos hormonales, una reabsorción fina del agua. Porque acá va a tener receptores ADH, la vasopresina. ADH lo que hace es incrementar la expresión de acuaporinas a nivel de las células del túbulo colector, haciendo que se reabsorba mayor cantidad de agua, haciendo que la orina se concentre. Cuando los niveles de ADH son bajos, habíamos mencionado que se producía la orina diluida. Entonces, ¿qué otro proceso se da aquí, además del efecto de ADH? También vamos a ver que va a haber reabsorción de sodio y secreción de potasio. ¿Ok? ¿Y esto por quién se da? Por aldosterona, hasta aldosterona. ¿Ok? Aldosterona tiene este mecanismo. ¿Ok? Además que también aquí se está dando la secreción de hidrogeniado. ¿Sí? Para el mantenimiento de ¿qué? Del equilibrio ácido-base, mantenimiento del pH plasmático. Perro deshidratado, que hay incremento de ADH, el tubo colector se une a sus receptores y se da una orina concentrada. ¿Qué más podríamos mencionar? Principalmente la deshidratación. Aquí está. Mire, aquí está aldosterona, ok, como es un mineral corticoide, atraviesa y se une a su receptor a nivel intracelular y lo que va a hacer es incrementar la actividad de los ENaC, los canales epiteliales de sodio. ¿Para qué? Para que se absorba mayor cantidad de sodio de la afinidad. Y en el caso de lo que es la bomba de sodio y potasio ATPA, se incrementa también esa actividad para que pueda sacar este sodio y para que pueda seguir produciéndose el efecto. Asimismo, también vemos que en el túbulo colector se da el efecto de vasopresina. Vasopresina que va a incrementar lo que es la expresión de las acuaporinas a este nivel para que pueda reabsorberse agua y también incrementa la expresión de los transportadores de urea que van a permitir reabsorber urea para ayudar de alguna manera con la gradiente osmótica. Hasta la vasopresina se une a un receptor V2 y que va a activar, ¿qué cosa? La expresión de los transportadores de urea. Al igual que la expresión de acuaporinas. ¿Okay? Ahora, no solamente es la expresión de acuaporinas, ¿okay? Sino también es la síntesis o la estimulación para sintetizar mucha más acuaporinas. ¿Okay? Aquí tenemos un gráfico donde vemos las diversas acuaporinas que van a tener efecto o van a actuar a diferentes niveles de la nefrona. Estamos hablando de las acuaporinas, principalmente hablamos de las acuaporinas 2, que están a nivel apical. ¿Okay? A nivel de acuaporina 3 y 4 están a nivel vasolateral. ¿Qué pasa cuando hay ADH?
Cuando hay ADH, lo que se va a dar es una reabsorción de agua. ¿Por qué? Por las aquaporinas, por los transportadores de urea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos poquita cantidad de orina y muy concentrada. En cambio, cuando no hay ADH o cuando no hay actividad de ADH, por alguna razón, ya sea central o periférica, vamos a tener grandes cantidades de orina y súper diluida, súper diluida. Acá algunos datos de velocidades de absorción a nivel tubular de las diferentes sustancias. ¿Okay? La mayoría que se va a reabsorber al 100%. Esta es la parte final, ya lo que es el mecanismo de micción. ¿Okay? Vamos a ver que esta sería la parte ya final, lo que sería la eliminación de la orina que se ha producido a nivel de esta parte tubular. ¿Okay? Que vamos a tener que van a haber diferencias en el tracto urogenital, tanto en machos y hembras. ¿Okay? Ahora veamos que el proceso uretral, obviamente en machos, va a ser mucho mayor, por ende, vamos a ver que la predisposición a enfermedades, ¿ok? En algunos casos va a ser menor, pero en algunos mayor. Por ejemplo, en el caso de los gatos, ¿ok? Podemos mencionar que la obstrucción del canal uretral es una de las principales alteraciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque el canal uretral el diámetro es tan pequeñito como si fuera un pelito. Entonces se forman lo que son arenilla, y esta arenilla oblitera esa salida y es por eso que el animal no va a poder, ¿ok? Miccionar. Entonces el animal se queda ahí sin miccionar, ¿ok? Y causa estos problemas. Antes llamado FUS, ahora se llama FLUT, ¿ok? Pero que está dado principalmente por esto. En el caso de las hembras, el proceso uretral es bastante pequeño, no hay mucho problema con eso. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tenemos, ¿okay? Lo que son los diferentes receptores que van a haber tanto adrenérgicos como colinérgicos a nivel del sistema urogenital, desde el uréter caudal hasta lo que es la uretra. Acá es importante el músculo detrusor de la vejiga, ¿ok? Ese es que vamos a ver que tiene receptores tanto colinérgicos como adrenérgicos. ¿Sí? Okay. ¿Qué debemos mencionar primero? Que en el proceso de micción o la fisiología de la micción, vamos a hablar de dos procesos. Uno que es el proceso de almacenamiento y otro que es el proceso de vaciado. ¿Okay? En el proceso de almacenamiento o de llenado, ¿okay? La vejiga va a estar llena de orina, ¿okay? Desde los uretes. Entonces, la presión aquí dentro, la presión intravesical va a permanecer relativamente baja. ¿Gracias a qué? A la distensibilidad que tiene el músculo detrusor de la vejiga, o en otras palabras, a la compliance. Ahora, la uretra va a permanecer cerradita, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar escapes, fugas. ¿Y qué se va a dar aquí? Se van a dar reflejos de tipo inhibitorios a nivel de o desde el sistema nervioso central, que va a inhibir la contracción del músculo detrusor de la vejiga, porque se está almacenando. ¿Sí? En cambio, no se nota muy bien, pero eso es durante la fase del llenado. Durante la fase de la micción o el vaciado o la acción urinaria, ¿ok? Vamos a ver que la vejiga se va a contraer, ¿ok? De manera obviamente coordinada. El esfínter uretral interno y externo se van a relajar y la orina va a salir hacia la uretra y fuera del cuerpo, ¿ok? Esto se da gracias a ¿qué? A que hay una coordinación tanto espinales como supraespinales. ¿Ok? Por eso es que hay esta organización. Aquí vamos a tener en cuenta los diferentes nervios que van a estar inervando a esta sección. ¿Ok? Y también, si hablamos de la inervación, también vamos a estar hablando del músculo que vamos a tener aquí. El músculo detrusor de la vejiga, ¿okay? Que es la bolsita donde se acumula orina, es músculo liso.
¿ok? Músculo liso, y solamente se va a contraer cuando se da la micción. El esfínter uretral interno, ¿ok? Vamos a ver que es músculo liso también, ¿ok? Es el cuello de la vejiga. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la que va a estar cerrada, la que mantiene lo que es la continencia y solamente se va a relajar durante la micción. ¿Okay? Y el esfínter uretral externo, que es músculo estriado, ¿okay? Es parte del sistema somático, es un esfínter voluntario, es el que nosotros manejamos, por ejemplo. Es un control voluntario, ¿okay? Que se puede dar por para la retención del óvulo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tres sistemas, ¿ok? Tenemos el nervio pélvico. El nervio pélvico es parte del parasimpático, ¿ok? Es una fibra ganglionar pequeña, ¿ok? Y va a estar, su función va a ser la de contracción del músculo detrusor de la vejiga, ¿ok? ¿Qué más? También va a tener como función la relajación del esfínter uretral interno. En el caso del parasimpático, vamos a tener el nervio hipogástrico. El hipogástrico, su función es que mantenga relajado el músculo detrusor de la vejiga durante el almacenamiento. Otra función es la contracción del esfínter uretral interno para mantener la orina, para la continencia. Y el somático, ¿ok? Que hablamos del nervio pudendo, que es la contracción del esfínter uretral externo, control voluntario de la micción. ¿Sí? Estos son los componentes nerviosos de este sistema. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Como habíamos visto, la vejiga se va a ir llenando. Durante la fase del llenado, esta vejiga se va a ir llenando, se va a ir distendiendo. Las fibras aferentes del nervio pélvico, ¿ok? Van a llevar la información hasta la médula sacra y aquí se van a producir reflejos inhibitorios que van a inhibir la contracción del músculo detrusor y van a mantener el esfínter contraído. Durante la fase del vaciado vamos a ver que el umbral de la distensión de del músculo detrusor de la vejiga va a ser rebasado. Estas fibras aferentes, ¿ok? Van a activar los centros pontinos a nivel del sistema nervioso central y van a activar el sistema nervioso parasimpático. Y lo que va a hacer es que el músculo detrusor se contrae. ¿Qué pasa con el simpático y el somático? Estos van a ser inhibidos. Si están inhibidos, ¿qué va a pasar? Se van a relajar los esfínteres y la orina va a fluir a través de la uretra. ¿Sí? A nivel de la corteza cerebral, vamos a ver que hay un control de tipo voluntario. ¿Para qué? Para la retención y el inicio de la micción. ¿Sí? En cuanto al tronco encefálico, tenemos el centro pontino de la micción que va a coordinar y va a coordinar lo que es la contracción de este músculo detrusor de la vejiga y la relajación de los esfínteres. Acá no es otra cosa que este control del músculo detrusor de la vejiga y los esfínteres, nada más. En cuanto a la médula, ¿okay? Este es el mediador de los tantos reflejos, tanto espinales como las aferencias. ¿Ok? Esto es principalmente. Ahora, tomemos en cuenta, ¿okay? Que aquí hay algunos términos que de repente lo van a ver, ¿okay? Que está relacionado con los núcleos tanto de Hertz, ¿okay? De Onuf, entre otros. ¿Okay? Se habla de la diferencia o de los grupos, ¿okay? De neuronas que están relacionadas con lo que es estos reflejos a nivel de médula. ¿Okay? Estos se menciona, por ejemplo, que el núcleo de Onuf, ¿okay? Son neuronas colinérgicas sacrales, ¿okay? Que van a ser parte del nervio pudendo, ¿okay? Y que van a estar inervando el músculo estriado. En el caso del núcleo de Gertz, okay, van a ser también neuronas sacrales, pero van a ser segmentos aferentes que van a estar recibiendo, okay, la información que viene de la vejiga, okay, que va a llegar y se puede llevar hacia
sistema nervioso. Entonces, para tratar de inhibir, ¿no? Para tratar de inhibir es esta parte. Recuerden que lo que hay es un manejo tanto de la inhibición de la contracción de la vejiga como la contracción, ¿sí? Es muy fácil, ¿ok? Cuando hablamos. Durante la fase del vaciado, ¿qué se da? La inhibición del parasimpático, la activación del simpático, la inhibición la activación del somático. ¿Por qué? Porque está contraído el esfínter. Y en la fase del vaciado se da la activación del simpático porque se contrae el músculo extrusor de la vejiga, se inhibe el simpático y se inhibe el somático para que se pueda, ¿ok? ¿Qué cosa? Relajar o aperturar los esfínteres principalmente. Entonces, alguna alteración del sistema simpático, parasimpático o somático podría alterar lo que es el proceso de micción. ¿Sí? Aquí, vamos a dejarlo aquí. Espero que haya sido más rápido. Ok. Oh.